Buenos días, mi nombre es Michael Hernández. Voy a hablarles sobre la evolución del reloj de pulsera, que es un elemento que todos tenemos bien presente en nuestras cabezas. Es un elemento, un accesorio que se puede desglosar y tiene mucha historia para ver. Bueno, básicamente el reloj de pulsera es un dispositivo portátil que está diseñado para medir y mostrar el tiempo. Ese es más portátil, se lleva en la mano. Es una adaptación del reloj de pared, del reloj de bolsillo, para tenerlo más a la mano, más accesible. Aparte de ser un elemento útil para mirar el tiempo, también se ha utilizado mucho como accesorio de moda y como símbolo de estatus. Básicamente, como marcas como Rolex, o poniéndole accesorios como diamantes, de oro, también se convierte en un accesorio de moda. Bueno, vamos a dividirlo en partes. Vamos a desglosar el reloj. Primero tenemos la caja, que básicamente es todo el mecanismo que aloja todo, que aloja las manecillas, que aloja el mecanismo, el dial. Básicamente es la caja, el elemento de protección que nos protege todo el reloj, lo que está por fuera, ya sea de metal, de acero, es el elemento que nos protege nuestro reloj. Tenemos también el mecanismo, que el mecanismo básicamente es lo que hace funcionar al reloj, lo que hace que podamos ver la hora con precisión, lo que hace mover las manecillas, es todo lo que está dentro del reloj que nos mantiene pues pendientes bien del tiempo. Tenemos las manecillas, que son las agujas de reloj con las que vemos la hora, las que nos indican. Normalmente son tres, que indican segundos, minutos y horas. Entonces con esas tres, básicamente dependiendo de la posición, podemos mirar la hora. Tenemos también el dial, que es el dial, es la cara del reloj, donde vemos los números, donde están las manecillas. Básicamente es la cara que nos muestra la información, que no lo podemos confundir con las manecillas porque las manecillas son individuales. El dial es básicamente como está dividido nuestro reloj para poder mirar la hora. En los relojes, como vemos en la imagen, normalmente en estos, el dial pues se refiere a las líneas, los números, toda esa cara. Hay relojes más modernos que incluso tienen pantalla táctil, que tienen diferentes diseños. De esos no vamos a hablar ahorita, pero básicamente sabemos que el dial es toda esa cara. Y por último tenemos la correa, que básicamente es lo que hace diferente a este reloj de un reloj de bolsillo. Porque con esta correa es la que nos ayuda a mantenerlo en la muñeca y que pues no se nos vaya y podamos llevarlo a cualquier parte. Esta correa puede ser de diferentes materiales, puede ser normalmente es de cuero, pero ya dependiendo del reloj es de metal, de acero, incluso materiales sintéticos, ya dependiendo mucho el reloj. Y pues normalmente siempre concuerda con el material de la caja. Entonces ya sabemos, tenemos las 5 partes de las que vamos a hablar, que es la caja, las manecillas, el mecanismo, el dial y la correa. Aquí pueden ver lo que significa cada una de las cosas. Entonces hablemos primero de la caja, que como ya habíamos dicho es el elemento de protección para nuestro reloj. ¿Cómo se originó la caja? Desde tiempos antiguos pues sabemos que la protección para cualquier elemento es crucial. Entonces vamos a hablar como de la caja como elemento de protección. Vamos a ver que la caja es más que todo lo que hace que nuestro reloj no nos entre agua, cuando se golpee no se dañe. Es ese elemento de protección. Entonces sabemos que desde antes se usaban cajas y cofres y todo eso para resguardar más que todo las cosas importantes como los tesoros, documentos importantes, objetos personales. Entonces es eso. Desde el principio sabemos que la protección ha sido un elemento crucial y lo hemos aplicado en esta caja. La caja ha venido evolucionando como objeto de protección y se trasladó a los relojes de bolsillo principalmente. La caja que vemos actualmente en los relojes de mano es la misma que vemos en los relojes de bolsillo, solo que un poco adaptada.
Esto se inició en el siglo XIX, que al principio las cajas eran muy robustas y elaboradas de metales valiosos, que lo mismo como este reloj, lo que les digo, representa un estatus social, representa una forma de presumir, por así decirlo. Pero su función principal, más que verse bonita, es proteger el mecanismo. Acá vemos que al principio las cuevas, lo más antiguo, lo más prehistórico que podemos ver es cómo los humanos se refugian en las cuevas. La cueva representa esa caja, ese elemento de protección. Luego vemos que se adaptan para llevar los materiales, vemos las cajas para proteger, luego vemos el reloj de péndulo, que también tiene una caja mucho más robusta, es mucho más grande, pero tiene el mismo concepto de caja. Los relojes de bolsillo, como les dije, que se veían elaboradas de metales preciosos, que la vemos bien modernas ahí. Y por último el reloj como está actualmente. Ahora hablemos del mecanismo, que esta es la parte fundamental, lo que nos ayuda a que el reloj funcione. Entonces, los primeros mecanismos conocidos se remontan desde el 3000 a.C. hasta siglos después de Cristo. Que normalmente pues vemos que en las antiguas civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y Grecia se usaban dispositivos de transmisión de movimiento como poleas y bielas. Básicamente sabemos que el mecanismo es eso, un dispositivo que transforma una fuerza. Entonces básicamente al principio lo más básico que podemos remontarnos son poleas y bielas, que básicamente cumple la misma función. Ahora vemos cómo evolucionan un siglo después de Cristo, que en un dispositivo astronómico. Este utilizaba los engranajes para calcular eventos astronómicos. Es la primera vez que vemos este tipo de engranajes que nos ayudan a medir el tiempo. Normalmente se utilizaban de madera para ser más precisos, eran de madera, de acero, lo importante era que calcularan bien el tiempo. Después, en la Edad Media, se perfeccionaron para fabricar relojes mecánicos y la maquinaria, ¿sí? Los engranajes que vemos en la imagen del reloj. Estos relojes pues eran más precisos, obviamente, y se fueron convirtiendo a los relojes que vemos en las iglesias, a todos esos relojes antiguos. Aparte que también se utilizaban en los molinos y en las presas, porque ya sabemos que con las tuercas el movimiento pues se le facilita mucho más al ser humano. Acá vemos al principio la polea, ahí vemos la polea, vemos el que está en la mitad arriba, es el primer mecanismo que utilizó engranajes para medir los movimientos astronómicos y pues el tiempo en sí. Vemos también cómo está desglosado un reloj por dentro, como se ven los engranajes. El reloj de bolsillo también lo vemos, más o menos todos son así, engranajes, es complicado, pero pues esto es lo que nos ayuda a poder calcular el tiempo con precisión. Ahora vamos a hablar de las manecillas, que las manecillas vemos que son las que rotan, a donde se traslada el movimiento del mecanismo, lo que lo hace visible. Básicamente, como ya les había dicho, indican horas, minutos y segundos. Originalmente las manecillas vienen del reloj de arena, del reloj de sol, perdón. Antiguamente se utilizaban los relojes de sol, ya sabemos que eran con la sombra y todo eso. Se utilizaban y la misma sombra hacía de aguja. Entonces eso cuando lo fueron a trasladar a algo ya hecho por el ser humano, utilizaron las agujas, que es más o menos la forma de representarlo. Al principio las hicieron en las iglesias, al principio las primeras manecillas que vemos eran en las iglesias, que utilizaban palas o flechas, eran muy básicas. Pero lo importante era que giraban, ¿no? Normalmente giraban en una esfera y eso. Luego se fueron evolucionando, ya pasaron de ser tan simples y las mejoraron para hacerlas más refinadas, para hacerlas más bonitas. Entonces ya no eran simple palas o flechas, sino que ya las hicieron más chiquitas. Para lo mismo el reloj de bolsillo, de mano, ya estaban mejor elaboradas, mejor diseñadas también.
Listo, acá vemos las manecillas, las actuales, incluso vemos abajo como un reloj. Actualmente ya solamente está diseñado por las manecillas y por el mecanismo, ¿no? Porque pues ya tenemos el elemento tan presente en nuestras cabezas que pues se pueden elaborar relojes así. Las manecillas tienen diferentes diseños, o sea, lo importante es que cumplan la función, ¿no? También vemos, como ya sabemos, la más delgada y larga es los segundos, la larga son los minutos y la corta son las horas. Ya es algo, un elemento que todo el mundo tiene presente, pero pues no está de más recargar. El dial, que como les había dicho es la cara donde se encuentran las marcas horarias y las manecillas. Entonces, mira, acá vemos que normalmente están diseñadas del 1 al 12, representando cada línea las horas. Estas a su vez se dividen en, en 10 más, ¿no? Utilizan el sistema sexagimal, que básicamente parte de la base 60. Antiguamente los babilonios utilizaban esta porque les ayudaba mucho y era muy fácil de contar. ¿Por qué era fácil de contar? Porque se puede dividir entre estos números, entre el 30, el 15, el 12, es fácil de dividir. Entonces es un sistema muy útil, muy fácil, ayuda, facilita demasiado, entonces es un sistema que se utiliza hasta el día de hoy bastante. Vemos que este sistema evolucionó y se adaptaron a los relojes en la Edad Media. Básicamente tenían esferas con 60 minutos y 60 segundos. Entonces, entre cada hora hay 60 minutos y entre cada minuto, perdón, hay 60 segundos. Entonces, básicamente así es como se divide el tiempo y como vemos en todos los relojes en la actualidad. Normalmente este reloj de bolsillo y de pulsera tiene los números del 1 al 12. Pero pues también esto equivale con los números del 1 al 24, con la hora militar. Pero pues así es como más se nos facilita y como ya estamos acostumbrados. Por último, la correa, que básicamente es la que hace diferente a este reloj. Vemos que al principio la correa pues se dio en la prehistoria. La correa lo vemos como un símbolo, una necesidad de agarrar algo, de mantenerlo en su lugar. Entonces, al principio, lo más antiguo que vemos son las cuerdas, que básicamente eran fibras vegetales que se retorcían. Entonces, con esas cuerdas amarraban las cosas y eso ya es un, una forma de correa. Eh, Básicamente eso fue evolucionando hasta que en los años 20 y 30 las correas de piel se hicieron comunes debido a su durabilidad y comodidad. Evolucionaron hasta las correas de cuero, ¿no? Estas pues normalmente las vemos no solamente en los relojes, sino las vemos también en los pantalones, que era lo más común en esa época. También las vemos en manillas. Eh, Pasaron de ser un artículo, eh, lo mismo que este reloj, o sea, es útil y aparte es un accesorio de moda. Entonces también era importante que se viera bonito y la correa de piel pues era duradera, era cómoda, entonces cumplía básicamente todas las funciones. Esta correa se fue adaptando para llegar hacia el reloj de pulsera. Eh, Básicamente pues al principio eran de piel, pero fueron evolucionando a correas de metal, de acero, y actualmente incluso vemos hasta manillas, hasta relojes de oro y todo eso. Eh, pues las de acero, obviamente, eran más duraderas, eran más elegantes, y es lo que hasta la actualidad es lo que más se ve y lo más común. Entonces, sabemos que el reloj, desde sus diferentes partes, constituye una historia. El reloj no es solamente un artículo de moda, no es solamente un, un objeto para medir el tiempo, sino aquí vemos cómo todas las culturas, cómo toda la historia ha caracterizado y ha hecho que este reloj sea lo que es hoy en día.
ha evolucionado como reloj para ser útil y cómodo. Eh, Sabemos que el reloj de pulsera no solo nos cuenta el tiempo, no solamente nos cuenta los minutos, las horas, sino que también refleja las prioridades y avances y valores de las épocas a través de las cuales ha pasado mostrado como un simple dispositivo. Puede ser un testimonio de la evolución de la humanidad. Esto también se refleja en otros objetos, no solo en el reloj, pero vemos que de un solo elemento podemos sacar toda una historia. Muchas gracias.